Hola, hola, buenos días. El día de hoy me gustaría hacer unos comentarios de esta plataforma YouTube y tiene que ver estrechamente con la democracia y sobre todo con la vida de la unidad. Yo creo, estoy convencido de que la comunicación pública de todo lo que sucede es indispensable para un buen manejo de cualquier institución pública, en especial si es educativa. Y voy a empezar porque se comenta que el YouTube no tiene interacciones de ida y vuelta, pero he visto en otros programas que a través del teléfono también pueden llamar y a través de las cajas de comentarios pueden plasmar sus opiniones, sus expresiones. Esto es un foro abierto, esto es importantísimo. Yo creo que todavía hace falta acostumbrarnos. Los jóvenes nos llevan una gran ventaja en este sentido. Llama la atención que siendo una noticia tan importante la de nuestros cambios de sedes y también los nuevos horarios, eliminando lunes y ya de martes a sábado, repito, insisto, esto aún es una posibilidad, muy alta posibilidad, porque aún estamos esperando el aviso oficial de las autoridades. Y bueno, ¿por qué el YouTube es tan importante para la comunicación política? Una de las grandes lecciones de la mañanera que organiza nuestro presidente todas las mañanas es de que la gobernabilidad, a mí no me gusta mucho esa palabra, me gusta más la palabra lo político en distinción a la política. Max Weber decía que estamos en una jaula de hierro de la racionalidad instrumental. Pero desde hace tiempo que sigo a nuestro presidente, me di cuenta, dije, ¿qué hace allí esta persona en el gobierno? Porque finalmente enfrentarse a los periodistas, a la opinión pública, forma parte de una nueva ética. Una ética no bajo lo que se acumula y bajo la doctrina de lo acumulado, sino lo abierto, una ética de lo abierto, de enfrentar las contingencias, y eso es lo político. La maravilla de esto es que hay que darle su lugar, su legitimidad, a lo singular que proviene desde abajo, que yo le llamo el pueblo. Muchos son incrédulos de las masas. El pueblo tienden a despreciarlos. La mayor parte, mucho de la mayor parte de la ciencia política desprecia el término masas o pueblo y se inventa el de sociedad civil. Pero tiene mucho todavía que dar toda esta discusión. Me quedo con que la comunicación directa, franca, abierta con toda la comunidad es indispensable. Deberían darla todos los políticos, todos los representantes de instituciones, ya sean educativas o no. Bueno, pero regreso a esto de las mañaneras. Darle su lugar a la gente, la comunicación directa, es hoy tan importantísimo que no se ha logrado ver todavía la dimensión a este fenómeno. Regresamos de tiempos en donde nada más era comunicación directa, pero aquí no existe ningún preformato, no existe tampoco audiencias preparadas, son abiertas. Tiene mucho que ver la forma en que se gobierna con las formas de organización del trabajo y también estas comunicaciones de ida y vuelta. Ya no se trata de unas formas de organización del trabajo donde en una parcelita específica hay determinadas funciones. Es una pena que todavía pensemos que podemos revolver de muchas formas en una posible torre de Babel esto, cuando es obvio que el trabajo delimitado por funciones está totalmente caduco. No solamente porque lo he visto,
que nuestro propio personal en la unidad lo sabe. Y el otro extremo de exactamente una división del trabajo estricta, muy definida, el otro extremo es todos hacen todo. Pero entender todo el polo que va desde las funciones especializadas hasta el todo hacen todo, requiere una pedagogía, requiere de insistir mucho sobre la idea. Muchos le llaman en el ambiente laboral flexibilidad, y muchas veces la flexibilidad va en contra de los trabajadores. Pero si no le entran a la discusión sobre la flexibilidad, es institución atrasada. Institución que no le entre a la discusión de la flexibilidad de una forma abierta, sincera, defendiendo, por supuesto, intereses legítimos, pero sobre todo añadiéndole el elemento de la racionalidad, de los argumentos. Si no sucede eso, de verdad que es preocupante. No nos vamos a quedar simplemente con la parcelación de funciones. Estas funciones se tienen que flexibilizar, no sé cuánto. Eso es lo que se tiene que platicar. Pero el ideal de todos hacen todo requiere concientizarse a fondo. No nada más por una organización del trabajo estricta y por un control. Reflexionemos sobre las formas del control del trabajo en el siglo pasado. Esta era estrictamente burocrática, de una pirámide que diseñaba y lo decidía todo y daba las órdenes de qué hacer a todos los de abajo, y estrictamente ya sabían sus tareas todos los de abajo. Hoy en día ese amo se ha vuelto invisible. Esto va a ser un poco no creo que mucho tampoco. La jerarquía alta que da las órdenes y como un efecto de cascada hacia abajo, esas órdenes se reciben y se acatan estrictamente como se instruyeron, ya no. Ahora parece algo curioso, pero podríamos decir que es el jefe descentralizado, el jefe flexible, pero más, no sé si preocupante, ustedes díganme, el jefe más invisible. Los trabajadores toman el protagonismo. En las nuevas formas de organización del trabajo, los trabajadores toman el protagonismo. Hay un chiste hace ratito que vi en forma de dibujo que dice: hemos logrado tanto la flexibilidad que los trabajadores ya se contratan y se despiden solos. Aparte, más allá del humor que tiene, humor negro por cierto, que tiene este chiste, se encuentra la gran verdad de que la autonomía responsable de lo que hacen los trabajadores es más que una moda. Creo que efectivamente llegó para quedarse, porque la importancia de lo que se fermenta desde abajo, de la singularidad, es tremenda. Ya hablaré en la conferencia de pasado mañana cómo esa singularidad puede llegar a ser universal, un universal concreto y no un general simplón. Pero dejando ese tema para un poquito más adelantito, lo que hace la gente a diario, su vida cotidiana, cualquier cosa pequeñita, es tan importante. Esto que los sociólogos llamamos sociabilité, socialización o sociabilidad, otros le llaman convivencia, otros le llaman redes sociales. A mí me gusta llamarle vida cotidiana en su múltiple porosidad y capacidad de tener ecos hacia ámbitos más amplios. Lo que el trabajador hace no está aislado del mundo. Por más que pretendamos que se cierra una organización y solamente se sabe lo que adentro sucede en ella, por más que defendamos esa tesis, no es creíble ya. Lo que hace un trabajador aún en el lugar aparentemente más cerrado
es muy similar a muchos otros ámbitos en otros lugares, y sobre todo si hablamos de las unidades de la Ciudad de México. La sociabilité y la racionalidad instrumental diseñada desde arriba necesitan un encuentro. Esa es una gran tesis. Yo creo que es la gran tesis. Lo voy a repetir despacio para que se entienda. Si bien Max Weber dijo ya hace decenas de años que vivimos en una jaula de hierro con la burocracia, en donde las órdenes estrictas que hace cada quien tiene que atenerse todo el día a esas órdenes estrictas de trabajo, y el jefe está supervisando, vigilando toda esa jaula de hierro, ¿quién sigue creyendo en eso? Cuando en realidad estamos viendo que en las mañaneras es un ataque directo, tremendamente filosófico, amplio, a esa jaula de hierro. Y es que proyectar la imagen humana, proyectar la humanidad de quienes estamos a cargo de responsabilidades públicas, el ser capaz de comunicar las ideas, los proyectos, es indispensable. Y no hay de otra que una empatía, una comunicación, ida y vuelta, un diálogo. No son simples palabras, porque esa jaula de hierro definitivamente ha terminado por disolverse con las mañaneras. Hablaba nuestro presidente de que su hijo tenía, el viernes pasado, de que su hijo tenía espionaje y jugando a las canicas o jugando a las maquinitas, siempre veían un coche en las afueras de su casa. Y las personas que estaban en ese coche se acercaron a su hijo, que ya no tenía dinero para las maquinitas, y se lo prestaron, se lo dieron. Y dijo, bueno, gracias. Y dijo, oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Tu papá y tu mamá se siguen... ¿Tu papá le sigue pegando a tu mamá? Y el niño se quedó sorprendido y dijo, no, pues un niño no supo qué contestar. Le dijo que no, nunca ha visto... Bueno, a ese grado de sacarle la información estaban los espías. Hemos de saber que venimos de un siglo que Alain Badiou le llama el de la bestia. Un siglo del terror, en donde de plano seguimos viviendo sus fantasmas de forma muy fuerte. Y es que no se cree que el decirnos las cosas abiertas y mejorar los argumentos es un verdadero camino, no como ahorita que las dos grandes potencias están peleadas a muerte, casi amenazando por apretar el botón. Y nuestro presidente está insistiendo, ¿dónde están esas instancias mediadoras? Y en el mundo vemos mucha nación cobarde, mucho presidente de Estado cobarde, que no se organizan los demás países para parar a estas que tienen demonios del siglo pasado. La lucha a muerte ha pasado. Estamos en un siglo de matices, de contrastes, donde los argumentos son importantísimos. Este foro es importantísimo. Espero que en el futuro sigan habiendo esos esfuerzos de comunicación política, más allá de mi gestión, más allá de las autoridades, que en el país se expanda el tipo de comunicación franca, directa y sobre todo que pretende mejorar argumentos. Que nos sintamos que vamos en un barco todos. La Guerra Fría, que es ver todo en blanco y negro, de querer eliminar a los enemigos, ya no es viable. Por eso yo me jacto de ser, yo no sé si el primero o el único, pero hasta donde sé, cada que asumía el cargo un director, llegaba de revanchismo y eliminaba a la gente del director anterior. Y no es tanto tampoco porque simplemente los contratos se hayan congelado,
porque no dejan hacer cambios y nuevas contrataciones sobre todo. Pero eso me tiene sin cuidado porque en realidad todos son bienvenidos. Ya lo he dicho en un colegio de posgrado pasado, está la mano extendida. No hay ninguna represalia por el pasado. Y es que en realidad vivir, el decir a quién perteneces, a melón o a sandía, o una de dos, o da escalofríos o da risa. Porque ya vamos dejando todo eso muy atrás. Lo que se llama el fascismo, que es estar vigilando lo que hacen pues los compañeros, los trabajadores, eso está de mucha flojera. Yo creo mucho en el capital social, pero llamémosle las redes de cooperación o la sociabilidad, ese elemento intangible en el que voy a estar insistiendo también en transmisiones futuras. La sociabilidad tiene que ver con hablar cara a cara, con el constantemente estar, y no por vigilar, sino estar al tanto de cómo siente las cosas, cómo piensa las cosas. La gente es indispensable. En días recientes he elaborado planes de trabajo, informes de trabajo que nuestras autoridades nos proporcionan para que los llenemos en formatos. Ok. En el pasado se encargaba a una persona llenar eso y no se sabía jamás de eso. Lo que he escrito debería transparentarse, debería darse a conocer, no nada más como informes a nuestras autoridades, sino para retroalimentarlas entre todos nosotros. Esa retroalimentación es lo que tanta falta hace. Porque las órdenes frías, lejanas, desde arriba, no creo mucho en esas. Yo creo en las órdenes a los ojos, en las órdenes platicadas. Se hablaba a propósito de la mascarilla que el reglamento de trabajo de nuestra universidad tiene 30 años. Impresionante. Ese es un elemento muy importante a platicar. ¿Por qué no vamos mirando más hacia cómo adaptar nuestra universidad al siglo XXI? Las leyes hacen institución. Y lo que he aprendido al estar en este cargo es que una institución es cuidado. El cuidado de la institución. Y si somos consecuentes, como decía Foucault, el cuidado de sí, de la persona individual, y el cuidado de la institución, tienen un traslape absoluto. Cuidarnos a nosotros mismos y a la institución conlleva el gran mensaje de que las leyes, al hacer institución y cuidado, tampoco es de que se idolatren o se sigan estrictamente. Sencillamente son recursos heurísticos para cuidarnos a nosotros mismos en colectividad y también como institución. Esos recursos heurísticos tienen que ver con que hacia dónde queremos ir. Y al ver la mascarilla, es claro hacia dónde se quiere ir. Nada más hace falta platicar. Pero el decir terminantemente no a las reglamentaciones, pues por supuesto que espanta, porque venimos de un siglo del terror. Venimos de un siglo en donde se perseguía a los disidentes. Comandante Carlos es un personaje italiano que vivió muy feas cosas. Vivió como espía, luego de un bando, luego del otro, y él que creía tanto en el comunismo, me platicaba mi abuelo cuando fue a buscarlo a Italia, vio una persona decepcionada, acabada, y es que esa vida de terror acaba como en la película 1984, mejor dicho, el libro de George Orwell, en donde al final
amenazan a los dos novios con destrozarles la cara con ratas hambrientas y acaban desdiciéndose de toda la vida luminosa que pudieron llevar en su privacidad esas personas. Esas lecciones que sobre todo vivieron nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, yo creo que no están suficientemente aprendidas, ni siquiera para mi generación, sino también para las generaciones que nos preceden, que llamamos millenniums, ninis y tantos términos que hay. No está suficientemente digerido el término. Dicen que ya acabó el hombre máquina. Tengo mis dudas. Precisamente yo creo que hay que exorcizar todos esos demonios de la vigilancia estricta. Yo creo mucho en la democracia. Y me dice un compañero, pero es que te pones para que te den pedradas. Bueno, ¿y quién dijo que la democracia era bonita y tersa? Es áspera, y mucho más áspera de lo que nos imaginamos. Esto, que se llama el fin del Homo Soviéticus, a lo mejor no es tanto un fin. No es tan bonito transitar a una historia de capitalismo desorganizado, porque entonces se vienen los otros retos que tenemos que hablar pacientemente. Regresando a lo de las formas de organización del trabajo, las nuevas formas de organización del trabajo aparentemente son desorganizadas, pero quien ha vivido las formas de trabajo donde yo dejo un poquito mis funciones un momento para auxiliar las del compañero, o bien para entrarle al todo hacen todo, esas, estoy seguro, en todas las unidades las conocen los administrativos y sobre todo si tienen más tiempo. En los hechos hemos tenido que adaptarnos a una flexibilidad laboral de la que no se le quiere hacer frente, pero no hay mejor vía que el argumento, el diálogo, la apertura. Quienes aman el control y el terror, quienes aman las órdenes desde arriba estrictas, tan solo pónganse a pensar. Hay otro libro que se llama Modernismo y Fascismo. Vean por ejemplo esta obra, ¿no? Todas las obras de Hitler, arquitectónicas de las que piensan los fascistas, no tienen futuro. Esas estatuas de grandes hombres musculosos, el trabajador con el martillo. Bueno, la trascendencia de eso pues no llega muy lejos. Podría demostrarse matemáticamente que son mundos finitos en el lenguaje de Badiou. Las grandes obras se caracterizan por ver fácilmente el infinito. Los mundos finitos no tienen futuro. Los totalitarismos y los controles estrictos no tienen futuro. El diálogo sí, los argumentos sí, la democracia sí tienen futuro. ¿Cuáles son las obras que caracterizan, las obras artísticas que caracterizan a nuestros nuevos tiempos de democracia? Es una pregunta que yo dejo al vuelo. También dejo pendiente para otra sesión este tema apasionante. El caso es que entonces la jaula de hierro podemos perfectamente minarla. ¿Y qué mejor recurso? Que precisamente seamos los servidores públicos los que la vayamos minando, explotando, disolviendo esa jaula de hierro. Las formas de trabajo deberían de ser más flexibles, pero incorporando lo más posible esas singularidades, expresiones, voces, sentires y también maneras de expresarse. Debería cederse paso a todo eso. No hay otro recurso que la comunicación política, no hay de otra.
Van a pasar muchos años y las mañaneras va a quedar como precedente. El siglo de la bestia sí se está dejando atrás, pero hace falta que pongamos de nuestra voluntad para cerrar ese capítulo desastroso del siglo pasado. ¿Qué puedo decirles? Lo que se llama colonización del trabajo en un ambiente de trabajo específico es comunicación distorsionada, donde abundan los demonios y los miedos. No tiene por qué haber eso. ¿Lo hay en nuestra institución? No, no lo hay. A mí me da gusto que se conviva a diario, que se desayune en el trabajo, pues también me da gusto. Yo creo que el capital social tiene que potenciarse. No se ha tenido suficiente idea ni tampoco suficiente conciencia que destruir desde adentro, explotar desde adentro y crear desconfianza en las comunidades es una forma muy retrógrada de avanzar, de pretender hacer política. La confianza es un elemento fundamental de nuestras instituciones. Sin confianza hay bestia. El siglo de la bestia es unos enemigos contra otros, y en una especie de historia de Sísifos donde entran y salen jefes, pero siempre en el afán de vigilar y castigar. Y es momento de que entendamos que el control de las formas de organización del trabajo tienen que pasar por intensos diálogos, intenso trabajo en equipo, solidario. Por supuesto que hay un pasado de que nos deben rendir cuentas. Yo eso lo tengo muy claro. Bueno, hay unas cosas extremas que en este momento no quisiera yo decir, pero amenazas que como profesor común y corriente viví, ojalá jamás se vuelvan a repetir. Hay alguien por ahí que dice que son coyunturales, que coyunturales de la unidad en la que estaba allá. No, señores, también en esta unidad y en las demás estoy seguro que se da el autoritarismo a su manera, que merece ser muy platicado el autoritarismo. Cuidarnos. Hizo certificación que nos comunicó la compañera doctora Guadalupe Quintanilla, certificación en equidad laboral y buenos ambientes laborales, no recuerdo las palabras exactas, es importantísimo. Tengo mucha curiosidad cómo se adquiere esa certificación, porque yo entusiasmado. Lo que sí hasta el momento es que esas certificaciones las dan organismos privados. No tengo conocimiento de que la otorguen organismos públicos. Debería de haber una instancia así, no en la lógica de vigilar, castigar, sino en la lógica de darse cuenta de cuáles espacios de trabajo están llenos de solidaridad y darles el nivel oro como se les dio a la unidad de la doctora Quintanilla. Generalmente son instancias privadas las que otorgan eso, tipo certificación ISO 9000. Y la ISO 9000 tiene un control estricto de procesos de trabajo que nos echaríamos para atrás todos nosotros, a niveles detalladísimos. Y sí, por ejemplo, en las empresas que tienen ISO 9000, muchas de ellas, hay una explotación brutal, pero también hay espectros. Y la reflexión y análisis, también con todo el respeto a distanciarnos de esa lógica de explotación en las empresas, distanciarnos, pintar nuestra raya como instituciones públicas. También podemos seguir la rigurosidad, más que no se malentienda, a un nivel de buena convivencia. El equilibrio siempre es necesario. La flexibilidad laboral, las nuevas formas de organización del trabajo requieren de una reflexión
de reflexiones, de análisis, de diálogos. Yo decía, y es una forma muy buena de empezar a dialogar con servicios escolares de Ajusco, le dije a uno de nuestros trabajadores, ponga en una lista las fechas que nosotros enviamos los certificados allá y en otra lista las fechas en donde nos los devuelven. Y así nosotros vamos siendo transparentes en todo esto, porque hay un margen que no depende de nosotros. Los enviamos los paquetes de solicitud de formación de certificados, Ajusco los valida, hace su trabajo y después de cierto tiempo nos los regresan. Y bueno, un cuadrito de esos es maravilloso por una simple razón. Como unidad nos transparentamos y decimos estos son nuestros tiempos, ¿verdad? Es muy valioso eso. Y eso que es así parece tan sencillísimo, tiene impactos tremendos sobre todos nuestros estudiantes. Hay que darles cuentas. Hay que decirles cuánto promedio se suelen tardar. Hay que llevar el control de en qué parte del proceso está determinada trámite y decirle, mira, con todos los argumentos en la mano, ese trabajo está pendiente y lo saben perfectamente. Soy una persona con la que se puede dialogar, porque también no se vale colonizar como si viviéramos el siglo de la bestia del siglo pasado. En eso nos entendemos y sabemos muy bien de qué hablamos. Y bueno, yo creo que es más de crear una cultura de la comunicación. Y sí existe el diálogo de ida y vuelta en YouTube. Cuando sea, presentes en grupo. Pues aquí estamos dispuestos a transmitir. Docentes, alumnos, administrativos, transmitir videos sobre lo que reflexionamos, sobre nuestra vida en comunidad, sobre el servicio que brindamos al pueblo. Nos debemos a eso. Entonces hago la invitación franca, abierta, a que dialoguemos. Es fascinante cómo uno de los puntos pendientes en una de las reuniones generales es que los administrativos y los profesores aprendan a dialogar entre sí. Sean cuales sean los formatos, el tamaño o los temas, porque no hay que tenerle miedo a nada. Pero sí ser respetuosos, sí estar dispuestos a enfrentar las nuevas realidades. Aquí también, por WhatsApp, por llamadas telefónicas, me pueden hablar y aquí transmito. Nada más es entonces de regularizar los horarios de estas transmisiones y entonces adelante, aquí estoy en vivo, hablen. Que si hay de repente cosas ásperas, pedradas y todo eso no debe preocupar. Lo que debe preocupar realmente es de esconder la mano o las piedras. Argumentos, ideas, diálogos francos. Es muy necesario. Todo eso es muy necesario. También en la cajita de comentarios, ¿no? Y hay una pregunta bien importante que les hago. ¿A qué se debe que casi 300 personas pues me dan comentarios acá abajo? ¿A qué se debe? Es una pregunta muy interesante. Porque aquí está el espacio. Y ojalá también en estas transmisiones regulares, que voy a procurar que ya sean a determinada hora y ya entren a la, ya sea por teléfono o con comentarios en vivo, para que hayan más intercambios. También se vale
que hagamos reuniones colectivas, entrevistas, grupos de reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo subamos en vivo. Tenemos los recursos en estos momentos. Bueno, es una invitación y seguiremos con este tema, en realidad, que no hay que agotar. Hay que hablar mucho, mucho de este tema, porque lo político está muy estrictamente asociado con las nuevas formas de organización del trabajo, que si simplemente no las escuchamos, no hay futuro. Bueno, hay muchos cabos sueltos, los dejamos para el futuro, para futuras sesiones. Hasta la próxima, que la pasen muy muy bonito el día de hoy. Chao.